Yo soy Luis Ortigosa, soy presidente de Alumni y me voy a encargar de hacer una introducción y la presentación de los ponentes en esta nueva mesa de debate. Yo quiero saludar y dar la bienvenida no solo a quienes están aquí en esta sala, sino a quienes están asistiendo a este acto de forma virtual, ya que el acto se está retransmitiendo por directo en streaming. Y quiero agradecer, antes de comenzar, al Ayuntamiento de La Laguna, a la Fundación Caja Canarias y al Consejo Social de la Universidad de La Laguna por su colaboración para que esta actividad pueda desarrollarse. Sí, lo que pasa es que está un poco desenfocado. Vamos a intentar... Yo creo que si en el streaming se está viendo bien, aquí en la sala quizás esto se desconfigure un poco. Entonces, como decía, este evento forma parte del ciclo Mesas de Debate de Alumni, reafirmando el compromiso de nuestra asociación con la divulgación del conocimiento y la reflexión crítica sobre los grandes temas de actualidad. En este marco, la reflexión multidisciplinar se vuelve esencial para comprender los desafíos actuales y sus repercusiones a nivel global y europeo. Por ello, ha surgido esta nueva mesa de debate con un título muy sugerente como Real, el nuevo escenario mundial, una mesa de debate que llevamos programando desde hace varios meses y que ha sufrido distintos retrasos y cambios en la composición de sus ponentes y al ritmo exponencial que se están desarrollando los acontecimientos en el mundo, levantándonos cada día con un nuevo sobresalto, y en esta misma semana tenemos varios ejemplos del cambio acelerado de este cambiante y preocupante escenario mundial, y por eso no hemos querido demorar por más tiempo su celebración, y aunque somos conscientes de que hoy, viernes 12 de septiembre, es un día de gran actividad en nuestra ciudad y en nuestra universidad, ya no solo por estar de lleno en los actos de la fiesta del Cristo, sino que esta mañana muchos de nosotros hemos participado también en el acto de inauguración del curso de la Universidad de La Laguna, y por eso no hemos querido posponer nuevamente la fecha de este debate, todo lo contrario, creemos que es un broche de oro para cerrar este día de intensa actividad económica, académica y social. Creo que todos somos conscientes que el contexto internacional contemporáneo se encuentra en un momento de crisis y de transformación profunda, caracterizado por múltiples factores, de los que voy a citar de momento solo estos tres que están en la diapositiva, aunque al final de esta palabra de introducción pondré sobre esta misma mesa unos nuevos puntos para reflexionar. En primer lugar, el ascenso de los movimientos de ultraderecha que están poniendo en grave peligro los logros conseguidos a nivel mundial en los últimos 80 años, desde que se inició y finalizó la Segunda Guerra Mundial, para conseguir paz, estabilidad económica y bienestar social en todos los países. Por otro lado, la implementación de nuevas políticas económicas globales y unilaterales lideradas por Estados Unidos, como veremos a continuación, ya nos expondrán sus ponentes, y finalmente una creciente amenaza de conflictos bélicos que, aunque todos tenemos en mente la invasión rusa de Ucrania y el genocidio que el gobierno y el ejército de Israel está llevando de forma sistemática y calculada sobre la población palestina en Gaza, también tenemos que recordar que en estos momentos hay unos 60 conflictos bélicos abiertos en el mundo, según el Índice de Paz Global publicado por el Instituto de Economía y la Paz. Esta cifra incluye tanto guerras internacionales como conflictos internos y representa uno de los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque hay muchos frentes abiertos en este nuevo escenario mundial, y estoy seguro que los dos ponentes de esta mesa los abordarán con precisión, no puedo pasar por alto y quiero... Al igual que esta mañana en el Paraninfo se produjo una prolongada ovación a las palabras pronunciadas en la conferencia inaugural al referirse al genocidio de Gaza, al que también se refirió nuestro rector, como digo, quiero dedicar unas diapositivas y unas palabras al terrible genocidio del pueblo palestino, genocidio que estamos viviendo en vivo y en directo diariamente en nuestras casas, sentados cómodamente ante los televisores, viendo cómo el ejército israelí mata día a día de forma totalmente impune a la población palestina, especialmente a mujeres, niños y población civil, sin que nadie, ni la ONU, ni Europa, ni lo que se supone que es el mundo occidental democrático, estén consiguiendo poner freno a tanta barbarie y destrucción, tal como se denuncia en esta diapositiva de Amnistía Internacional. Y a pesar de que la Corte Internacional de Justicia ha exigido poner fin al genocidio que el ejército de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, están
perpetrando sobre la población palestina, y a pesar de que el propio Netanyahu está perseguido por la justicia internacional por crímenes contra la humanidad, parece un plan finamente calculado para exterminar y expulsar de su territorio al pueblo de Palestina sin que nadie se atreva o haga nada por pararlo. Esta indiscriminada operación bélica, que ya ha costado la vida a más de 64.000 palestinos, incluye prácticas que contravienen el derecho internacional, como el uso del hambre hambre como arma de guerra o el bombardeo sistemático contra la población civil, que son una flagrante violación de los derechos humanos con crímenes contra la humanidad, y la destrucción prácticamente total del territorio de Gaza. Y mientras, en otros despachos, a ver si conseguimos que pase la diapositiva, en otros despachos de Washington o de Tel Aviv se comienzan a hacer planes para lo que ellos llaman irónicamente la reconstrucción de Gaza, que incluso se atreven a denominar como la Riviera de Gaza. Como vemos en estas imágenes, no hay forma de controlar las diapositivas. Bueno, en las imágenes que vieron antes, en un proyecto del equipo del presidente Trump, al que han dado por nombre de Great Trust, que podríamos traducir como reconstitución, aceleración económica y transformación de Gaza, y que si el nuevo escenario mundial continúa su rumbo, podrá ser una triste realidad en unos años. Este es un documento de 38 páginas, publicadas hace tan solo unas semanas en el periódico The Washington Post, y al que pueden acceder libremente a través del enlace que está en la diapositiva. Y ya termino. Volviendo a mis palabras del principio, en este marco de reflexión multidisciplinar se vuelve esencial para comprender los desafíos actuales y sus repercusiones a nivel global y europeo, pero sin olvidar que al margen de los conflictos bélicos y los cambios en la situación económica mundial, existen otros factores en este nuevo escenario mundial que quizás puedan contribuir al debate final de esta mesa, como el dudoso papel actual de la ONU, la sobrepoblación mundial, cambio climático, la aparición de pandemias y emergencias sanitarias internacionales, el cambio en la balanza de las relaciones internacionales y comerciales desde la Segunda Guerra Mundial, la polarización política que estamos viendo en estos días aquí en España y fuera, falsas noticias, etc. Entonces, como hemos venido repitiendo, esta actividad busca generar un espacio de análisis crítico para ofrecer una visión integral sobre las tensiones que configuran nuestro presente geopolítico, y para ello contaremos con dos ponentes expertos en los temas que van a abordar y que presento a continuación. En primer lugar, Chaksirasi Escuela Cruz, que intervendrá con unas reflexiones muy interesantes que ella misma ha titulado Fundamentos filosóficos de la paz, de la ilustración a la crisis contemporánea. Brevemente unas notas sobre su currículum. Es doctora en filosofía y profesora en el área de filosofía moral de la sección de filosofía de la Universidad de La Laguna. Coordina el programa de doctorado interuniversitario en investigación en filosofía en la Universidad de La Laguna. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y a la Comisión de Universidades de la Red Española de Filosofía, y en la actualidad también coordina el grupo de investigación, Grupo Interdisciplinario de Investigación Social y Política de nuestra universidad. Y sus principales líneas de investigación incluyen la teoría crítica, la filosofía social y las corrientes actuales de filosofía. Y a continuación tomará la palabra Gustavo Marrero Díaz, quien desarrollará un tema de máxima actualidad y en continuo cambio diario por los desvaríos del presidente de Estados Unidos: políticas arancelarias, liderazgo económico, estabilidad global y efectos en Europa. Y también, resumiendo su currículum amplio, es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna desde el año 2018, dirige la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna, es director del Centro de Investigación de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna, el CEDESOG, y es miembro de Qualitas, el Grupo de Investigación en el Estudio de la Desigualdad y la Pobreza Económica. Así que ya termino. Espero que este debate nos permita asistir a una conversación rigurosa y accesible destinada a fomentar la comprensión de las dinámicas internacionales desde diferentes ámbitos de conocimiento. Así que ya doy paso a Chaksirasi para su intervención. Tenemos media hora cada uno de los ponentes para después poder tener otros 15 o 20 minutos para el debate. Así que muchas gracias.
entonces, sí, pongo el... Sí, ponte al lado si quieres en el ordenador. Solo 3 sí. o sea, que la puedo ir controlando. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por compartir esta tarde con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a Alumni y en especial a Luis Ortigosa por la invitación, por la organización y por la investigación suya y invitación a formar parte de esta mesa y de este debate que esperamos que sea satisfactorio e interesante para todos. Yo quería empezar mi charla con este fragmento que pertenece a una obra titulada El Diccionario del Diablo, de un escritor estadounidense llamado Ambrose Bierce. El Diccionario del Diablo es un conjunto de alrededor de 1000 pequeños fragmentos en forma de definiciones de un marcado carácter satírico y humorístico, escritos a finales del siglo XIX, aunque publicados en el siglo XX. Esta ironía, como ustedes pueden ver en este pequeño fragmento del autor, quizás invoque algo de la desconfianza contemporánea que todos sentimos ante la situación, geopolítica. Según Bierce, lo que llamamos paz no sería más que un intervalo estratégico entre dos momentos de violencia organizada y parece que también inevitable. Se trata, por supuesto, de una definición irónica que, sin embargo, me parece que resuena inquietantemente en muchas de nuestras experiencias más recientes. A veces, en efecto, pues parece que la paz es simplemente un paréntesis, una pequeña pausa técnica antes del estallido siguiente. Pero entonces parece también empujarnos a hacernos diferentes preguntas, que pueden parecer inicialmente naif, que pueden parecer inicialmente ingenuas, pueriles, simples, que son preguntas como ¿es realmente posible conseguir la paz? ¿Solo es una tregua para preparar la próxima guerra? ¿O sería posible hablar de algo así como una paz perpetua o una paz duradera? Veremos que, lejos de ser preguntas ingenuas, infantiles, extemporáneas, fueron preguntas que se han tomado muy en serio la tradición filosófica, una tradición filosófica en concreto en la que pensar la paz requería hacerlo como algo mucho más complejo que simplemente la ausencia de guerra, sino como una aspiración casi que ética o política. Una tradición que ha pensado la paz como un orden justo, como un objetivo racional entre estados o incluso como un horizonte último de la humanidad. A mí me interesa acercarnos esta tarde a lo que se ha llamado, la preocupación filosófica por la paz y por la guerra, a fin de que, lejos de lo que una representación vulgar nos pudiera parecer, reflexiones más o menos teóricas, más o menos especulativas, a veces designadas como utópicas, realmente son reflexiones que, como vamos a tratar de ver, han tenido una enorme incidencia sobre nuestra forma de comprender, incluso hoy, la violencia y la guerra. La preocupación por la paz y por la guerra, pues sabemos que es antigua y que, lejos del sarcasmo de Bierce, la filosofía se ha tomado en serio esta pregunta desde sus orígenes. Pensadores tan distintos como Platón, como Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau o incluso Kant han reflexionado sobre el lugar que ocupa la guerra en la historia humana y sobre la posibilidad y sobre todo sobre las condiciones para una paz duradera. La guerra y la paz para ello han sido problemas morales, problemas políticos, temas centrales en el pensamiento que han terminado por vehicular filosofía, derecho, justicia, soberanía y la reflexión incluso por la condición humana. Pero vamos incluso un poco más allá de la filosofía. Pensemos en uno de nuestros textos fundacionales. Pensemos, por ejemplo, en la Ilíada. La Ilíada de Homero es la historia de una guerra cruel, de una guerra sangrienta. Es un poema en el que se alaba a los héroes, se ensalzan sus proezas y se enaltece de alguna manera la guerra como una empresa admirable. Sin embargo, si acudimos a referencias de grandes pensadores del mundo clásico occidental, nos encontramos con que esta alabanza o esta defensa incondicional de la guerra es algo realmente anecdótico, es algo ciertamente excepcional. Más bien lo que vamos a encontrar en esas referencias son críticas, denuncias de los males que acompañan la guerra y por implicación, pues, o sea, por derivación, lo que nos vamos a encontrar es una defensa y un elogio de la paz. En la Eneida, por ejemplo, Virgilio asegura que la guerra, e insiste, todas las guerras son horribles.
Cicerón, por ejemplo, dice que la guerra obliga a las leyes a enmudecer, y un historiador como Tito Livio asegura que la guerra siempre supone incerteza o incertidumbre. Como digo, eso en el campo de la literatura, de la historia. En el de la filosofía, como nos hemos referido, pues hay muchos filósofos que han pensado la paz y la guerra. Y la filosofía, de hecho, ha terminado por encontrar en la reflexión sobre las posibilidades y las condiciones de la paz un campo de estudio que incluso hoy podríamos decir que se ha profesionalizado. En esto no me voy a insistir, no me voy a extender, pero simplemente quiero mencionarlo. Y es que, por ejemplo, a partir de los años 40 del siglo pasado, surgen los Peace Studies, es decir, los estudios para la paz, que fue un campo académico, como digo, profesionalizado, que surge como reacción a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y que buscaba documentar y analizar de forma institucionalizada, científica, el fenómeno de la guerra. El objetivo de estos estudios para la paz como un campo, ya digo, sistematizado, profesionalizado, era el análisis sistematizado de las causas y las consecuencias de la violencia y las condiciones de la paz. Surgen entonces, como digo, el siglo pasado, las primeras instituciones interdisciplinares, porque aunaba el pensamiento filosófico con la antropología, con las ciencias sociales, con la historia, con la economía incluso. Como digo, surgen estas primeras instituciones interdisciplinares que se ocupaban del estudio para la paz. Hay varias referencias muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, el Laboratorio para la Investigación de la Paz de San Luis, en Francia el Instituto Francés de Polemología. En España hay dos cátedras centrales dedicadas a los estudios para la paz, la Cátedra UNESCO para la Paz, la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Cátedra UNESCO para la Filosofía de la Paz de la Universidad Jaume I de Castelló. Como digo, estos estudios para la paz han variado a lo largo de los años su forma de acercarse a este fenómeno, ¿no? Se suele hablar de 4 fases, ya digo, simplemente las voy a mencionar. Una primera fase, cuando surgen estos primeros estudios que trataban, como digo, de reaccionar con recursos teóricos ante la barbarie, eran estudios de carácter eminentemente cuantitativo sobre la guerra, que además partían de un sentido negativo de la paz, es decir, paz es lo que no es guerra, paz es lo que se enfrentaba a la violencia directa, y poco a poco pues estos primeros estudios muy cuantitativos fueron dando paso a temas que tenían mucho más que ver con el desarrollo, con el neocolonialismo, las consecuencias del imperialismo, los refugiados, la pobreza, la justicia social, surgiendo entonces un sentido positivo de la paz. Paz no solo es la ausencia de guerra, sino que paz es lo contrario a podríamos llamar la violencia estructural, es decir, no es un ataque inmediato a la vida, sino algo paulatino. A partir de ahí, estos estudios para la paz, pues poco a poco han ido sistematizándose, alargándose y un poco situándose como un campo de estudio especializado. Decía que la preocupación por la paz y por la guerra es antigua, como antigua es también el deseo y la invocación, como digo, de la paz, ¿no? De una organización pacífica. Pero sorprendentemente, aunque esto es antiguo, los deseos de paz son antiguos, sorprendentemente las representaciones de un mundo liberado definitivamente del peligro de la guerra no data de un tiempo tan remoto. Y es que casi que podemos situar estas reflexiones en las luchas que preceden al estallido de la Revolución Francesa. Y es que a mí lo que me gustaría es, en estos minutos, acercarme brevemente a las ideas de ciertos autores de la Ilustración a partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, para ver cómo en medio del avance de ideas como tolerancia, democracia o respeto de los derechos humanos, comenzaba a surgir lo que se ha llamado un clima irenista. La irenología es la posición que rechaza la guerra como medio para resolver los conflictos y que afirma la posibilidad de un deseo de una paz permanente. Será a partir de este deseo, como digo, a partir del siglo XVII, cuando surjan los llamados proyectos de paz perpetua. Se trata de años en los que el discurso tradicional del deseo de la paz, que como digo ha sido algo antiguo, termina por ser enriquecido con cosas, por ideas realmente nuevas e interesantes. Primero, la consideración de que la paz tiene un sentido universalista, cosmopolita, si ustedes quieren, que debía abarcar al género humano. Y segundo, y sobre todo, la consideración de que no bastaba con soñar, con desear o con creer que la paz era un deber, sino que era necesario poner las bases de un proyecto político, jurídico y social en un plazo relativamente breve.
Por eso, digamos que sus raíces se remontan al final del antiguo régimen. Es a partir del siglo XVI, del siglo XVII, cuando las potencias europeas entran en un complicado juego de alianzas y de contrapesos políticos para evitar que ninguna de estas naciones pudiera adquirir la autoridad suficiente como para someter a las demás. Por eso hay que pensar que el problema de la guerra en las relaciones internacionales o interestatales es prácticamente inherente a la afirmación de los estados modernos. Con frecuencia se suele aludir a una fecha en concreto, que es 1648, que es cuando se firma la paz de Westfalia, que es el fin de la Guerra de los 30 años, y se suele hablar de esa fecha, 1648, como la fecha que marca el nacimiento de algo así como una idea de comunidad internacional, tal y como nosotros la entendemos en la actualidad. Claro, el primer paso para establecer la paz parecía consistir en eliminar la guerra, pero el caso es que junto a esta solución inmediata también había que poner los medios necesarios para mantenerla, para extenderla y para conseguir cambios sociales no violentos. Y es aquí donde reside la idea de una paz entre naciones, es decir, donde surge el ideal universalista y cosmopolita de la paz perpetua. No es casualidad entonces que sea en este punto en el que surgen los llamados proyectos de paz perpetua. Yo he puesto aquí una brevísima selección de algunos de estos proyectos de paz perpetua, centrándome sobre todo en los que comienzan a partir de principios del siglo XVII. Pero como digo, es una pequeña selección que tiene honrosos antecedentes, incluso aquí en España, en la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria o Francisco Suárez, ¿no? He querido comenzar, sin embargo, con el proyecto de Creuset, porque es en él donde se expone y donde se propone por primera vez la necesidad de crear, y fíjense cuán contemporánea es esta idea, de crear una asamblea internacional permanente compuesta por embajadores de todos los países europeos que resolvieran por mayoría los conflictos que pudieran darse entre sí. Como digo, a finales del siglo XVII surgen una serie de textos de autores diversos, de procedencia diversa, pero textos con una estructura muy parecida, incluso con títulos, como pueden ver, realmente muy parecidos, que comienzan a plantearse de forma seria la posibilidad de una paz perpetua. Como digo, no es casualidad que tengan una estructura y unos títulos parecidos, porque casi que podríamos considerar a estos proyectos de paz perpetua una especie de subgénero literario antecedente de las declaraciones internacionales de principios para la unificación de Europa tal y como lo conocemos nosotros. Es verdad que no estamos aquí, es decir, es cierto que con el paso de los siglos las formas de hacer la guerra, la potencia destructiva de las armas, los efectos de las acciones bélicas sobre las poblaciones civiles han cambiado, y eso ha cambiado también nuestra forma de entender la paz y las posibilidades de la misma. Pero a mí me parece que podría decirse que ciertas ideas básicas de fondo sobre la guerra y la paz que podemos encontrar en los proyectos ilustrados de paz se han mantenido a lo largo de lo que solemos llamar la cultura moderna occidental. Lo que encontramos en estos proyectos de manera común es el anhelo de establecer un nuevo sistema de relaciones políticas y jurídicas entre los estados soberanos europeos que pueda garantizar una pacífica convivencia entre ellos. Claro, el interés de estos planes o de estos proyectos de paz perpetua queda patente en algunas de estas cosas que ahora, de estas ideas que ahora pasaré a señalar. Es verdad que nos encontramos algunas ideas centrales y comunes a todas estas ideas, y es que para estos autores la paz perpetua no era solo un deseo romántico, utópico, sino una tarea política, una posibilidad alcanzable y que podía hacerse solo a través del orden internacional basado en principios de derecho y respeto mutuo entre las naciones. Como ven, esto solo es una pequeña selección de los muchos proyectos de paz perpetua que se consolidan a partir del siglo XVII y que se alargan, aunque con otra forma, en el siglo XIX. Sin embargo, yo he resaltado tres en concreto, porque me parece que son tres que contienen unos elementos especialmente relevantes que nos permiten traer hoy aquí en debate algunas ideas que yo considero fundamentales. Me refiero al proyecto de paz perpetua de William Penn de 1692, el de Labat de Saint-Pierre y, por último, el de Kant. Entonces voy a decir brevemente un par de ideas de cada uno de ellos. William Penn fue un cuáquero, es decir, perteneciente a una comunidad religiosa disidente fundada en Pensilvania, como ven, a principios del siglo XVII. Él escribió en 1693 este ensayo para la paz presente y futura de Europa, y tiene una serie de características este ensayo
que conviene tener en cuenta y que conviene pues debatirla. Y es que no era el proyecto de un soñador, era el resultado de un ejercicio, de una experimentación de alguien que había tenido la posibilidad de ponerlo en marcha. ¿Y por qué decimos que William Penn tenía cierta experiencia antes de escribir este proyecto de paz perpetua? Porque fue el resultado de un experimento real que llevó a cabo, que es el llamado Holy Experiment, ¿no? El experimento sagrado. El Holy Experiment es el nombre que se le ha dado, o sea, que se le dio al proyecto político y social que William Penn impulsó en la colonia de Pensilvania a partir de 1681. La iniciativa surge cuando el rey Carlos II de Inglaterra le concede a Penn unas tierras en pago a una deuda que tenía su padre, y Penn las convirtió en un escenario de un experimento inédito, que consistía en organizar una sociedad regida por los principios cuáqueros de tolerancia, igualdad, justicia y paz. Y así lo hizo. A diferencia de otras colonias marcadas por la rigidez de los principios religiosos y por los conflictos con los pueblos nativos, en Pensilvania se garantizó la libertad de culto, se estableció un gobierno representativo con leyes más o menos justas y se promovió el respeto en las relaciones con las comunidades indígenas. Por ejemplo, permitió la libertad de culto religioso para distintas denominaciones, no solamente para los cuáqueros, lo que atrajo muchos grupos perseguidos en Europa y convirtió a Pensilvania realmente en un espacio diverso, próspero y relativamente pacífico. El dominio cuáquero sobre la colonia de Pensilvania duró cerca de 75 años y durante estos años se convirtió esta zona en el único gobierno de lo que se llamó el Nuevo Mundo dirigido por pacifistas, es decir, una situación cuyo concepto era realmente muy ajeno a lo que se estaba viviendo en ese momento en Europa. Es esta experiencia del Holy Experiment lo que le lleva a William Penn a escribir este proyecto de paz. ¿Y qué sostiene William Penn en este proyecto de paz? Dos ideas fundamentales. La primera, fundamentales y que hoy nos resuenan de una enorme actualidad. La primera, propone la creación de un parlamento y de una confederación europea con diputados enviados por todos los países en proporción, eso sí, a su poder económico, que tuviera además esta conferencia un poder vinculante, y segundo, esa apertura a diferentes culturas y religiones, lo que se ha llamado el cosmopolitismo político. Fíjense esa referencia a los antecedentes, a los soñadores, como dice Spinoza Antón, un especialista en filosofía de la paz, son los soñadores de Europa, o sea, son los que han proyectado de alguna forma esta manera de entender Europa. Algo parecido sucede con el proyecto del abad Saint-Pierre, ¿no? En este caso es una obra absolutamente voluminosa, escrita, publicada en 1713, son 2 volúmenes a la que el abad añadió un tercer volumen, es de cerca de 1000 páginas, que sin embargo, pese a la complejidad del texto y a lo voluminoso que era, se convirtió casi en lo que hoy llamamos un bestseller en su época, hasta el punto de que alcanzó 32 ediciones. El punto de partida del abate en su proyecto para una paz perpetua en Europa, el punto de partida, como digo, era la constatación de que los males que causaba la guerra eran provocadas porque los medios que hasta entonces se utilizaban, que eran los armisticios o los tratados de paz, no valían, porque no había una fuerza por encima de los soberanos nacionales. Su plan, decía, no estaba basado en idealizaciones del género humano ni en cuestiones un poco más trascendentes, sino, dice, en lo que consideraba análisis realistas de la situación política de su tiempo. Él llegó a asegurar que quizás haría falta, decía, 2 siglos para que pudiera realizarse algo parecido y casi resulta profético. Como algo parecido a Penn, él habla también de crear una especie de parlamento mundial al que cada estado enviaría 4 miembros, con lo que los estados pequeños quedarían igualados con los estados poderosos, un parlamento que terminaría por dirimir, por arbitrar los conflictos entre naciones, al que además el abate le da una serie de nombres. Lo llama Naciones Unidas, lo llama República para la Paz, lo llama Sociedad Europea y lo llama Unión Europea. Como digo, nos resulta realmente muy sorprendente. Y llegamos al último y la culminación de los proyectos de paz perpetua, que es el de Kant, que es hacia la paz perpetua. Una obra que además este año cumple 230 años. Con Kant lo que nos vamos a encontrar es con la culminación de los proyectos teóricos de paz. Kant escribe esta obra justo cuando se ha firmado la paz, lo escribe además muy entusiasmado porque justo se acababa de firmar la paz de Basilea, que es la paz firmada en 1795 entre Francia y Prusia, mediante la cual Prusia abandonaba la coalición con Austria y con Inglaterra
y defendía la Francia revolucionaria, y entonces Hacia la Paz Perpetua de alguna forma obedece a ese entusiasmo que sentía Kant ante esta firma. Lo interesante de Hacia la Paz Perpetua, que además les invito a leerlo ya porque es una obra muy pequeñita, muy accesible, lo que expresa Hacia la Paz Perpetua es realmente un cambio de época en la forma de entender los peligros para la paz. Es cierto que nos encontramos referencia a los peligros del antiguo régimen, es cierto que nos encontramos referencia a los peligros de la monarquía absoluta, pero también hay invenciones que resultan más cercanas a nosotros que a lo que en ese momento se estaba escribiendo. Me refiero, por ejemplo, a que Kant habla en esta obra del peligro de creer ingenuamente en que el desarrollo del comercio pueda ser portador de paz. Me refiero también a los peligros que veía Kant ya aquí de un sistema precapitalista y colonialista que comenzaba a emerger. Kant ya denuncia aquí lo que podemos llamar las guerras coloniales, la esclavitud de los pueblos, dice por estados comerciales. Hacia la Paz Perpetua no lo dice, pero 3 años más tarde escribe otra obra, Antropología en sentido pragmático, donde nombra directamente a Inglaterra como el país detrás de estas prácticas poco éticas, ¿no? Otra de los avances, otra de los cambios de época, de los peligros que acechan a la paz perpetua, según Kant, que resuena a mucha actualidad, es la necesidad, por ejemplo, que hay en esta obra, según Kant, de desmilitarizar progresivamente los países, no por una cuestión meramente filantrópica, sino por algo práctico muy fácil de entender ahora, que es la espiral armamentística. Si tienes un ejército, tienes que dotarle de mayor infraestructura, tienes que darle mayor dotación para que esté más modernizado. ¿Cómo justificas esto? ¿Cómo justificas tener un ejército bien montado en el que has dado dinero? Haciendo que sea necesario. ¿Cómo haces que sea necesario? Justificando que lo necesitas para entrar en un conflicto bélico. A nadie nos resulta difícil buscar comparaciones aquí, como cuando, por ejemplo, en 2019 un antiguo ministro de Defensa de este país al tiempo compatibilizaba sus labores como ministro de Defensa con su pertenencia a una multinacional, Amper, que recibió además varios millones de euros durante ese tiempo, dedicada a las bombas Racima. Es decir, ministro de Defensa, pero también miembro de una empresa que se dedicaba al reparto de armas, ¿no? Por supuesto, en Hacia la Paz Perpetua es fundamental la alusión al derecho, es decir, el derecho se convierte para Kant en un medio para alcanzar progresivamente la paz. Es una obra realmente compleja, interesante, en la que Kant además asegura que la paz tiene exigencias, tiene requisitos preliminares. Entre ellos, Kant destaca, por ejemplo, la necesidad de que se dé un pacto limitado entre los estados en el que se doten de una constitución republicana o representativa de la voluntad popular, en la que mantienen su soberanía y desde esta soberanía nacional, renuncian a interferir bélicamente en los asuntos de otros. Pero también Kant destaca la necesidad de una asociación federativa, de una confederación internacional, cuyo objetivo es la no agresión entre los estados firmantes. Kant utiliza distintas expresiones para referirse a esto, habla de confederación, habla de Congreso Permanente de Estados, no se refiere a un Estado mundial, es decir, no se refiere a un único Estado instaurado, pero sí tiene esas connotaciones de organismos internacionales que me parece que resultan muy actuales. Lo importante de estos proyectos es que, y no solamente el de Kant, es que no solo rechazaron el recurso a la fuerza entre las relaciones, en las relaciones entre Estados. Si esto fuera así, estaríamos hablando de obras ingenuas, muy bonitas, muy bien construidas, pero ingenuas, que creyeran en la quimera de una sociedad en la que quedaría desterrada la violencia. Lo importante de estos proyectos es que toda causa de conflicto que pudiera desembocar en una confrontación bélica habría de ser sometida a un procedimiento de arbitraje. Entonces, todos estos proyectos coinciden de alguna forma en la necesidad de crear instituciones que aglutinen a los soberanos o a sus representantes, aunque en función de si estamos hablando de William Penn, de Rousseau, de Bentham o de Kant, esa figura de arbitrar entre naciones pues va a tener diferentes normas, diferentes particularidades, ¿no? Lo que encontramos en común a todas ellas en esta idea de arbitraje es la manera en la que se abogan todas ellas por la existencia de ciertas instituciones internacionales, de ciertas entidades supranacionales capaces de tener un poder jurídico coactivo para resolver los conflictos entre los países. Es decir,
Lo que tienen en común estos proyectos del siglo XVII-XVIII es la necesidad de construir instituciones comunes a los estados europeos, desde los que dirimir, en el caso de conflicto, quién tiene la razón. A mí me parece que es muy interesante, para ir concluyendo, ver cómo esta idea de paz perpetua se conecta con teorías contemporáneas del derecho internacional, donde la cuestión del derecho a la guerra sigue siendo una cuestión central. Al mirar estos proyectos nos encontramos con una paradoja, y es que, aunque los filósofos del siglo XVII confiaban en la razón para alcanzar la paz perpetua, sus proyectos también se vieron marcados por la pregunta de si las leyes de la guerra podrían realmente evitar la violencia. Y es aquí cuando surge esta diferencia entre estos dos conceptos, jus ad bellum y jus in bello. Son dos conceptos, dos expresiones, ahora pasamos a explicarlas brevemente, que se vuelven realmente muy relevantes y que tienen mucha injerencia en lo que nosotros hoy debatimos de forma continua. Son términos fundamentales en la teoría del derecho internacional, en la ética de la guerra, y que nos permite dar respuesta a preguntas a las que constantemente estamos siendo abocados en los medios de comunicación, que es si es lícito ir a la guerra y si vas a la guerra, ¿qué debes hacer? Luego, si les parece, en el debate, porque voy ajustadilla de tiempo, entonces si les parece en el debate, podemos recoger la cuestión del jus ad bellum, es decir, el derecho a declarar la guerra, y el jus in bellum, que hace referencia a las formas y los límites que debe tenerse en cuenta al declarar la guerra, es decir, las normas que poco a poco fueron incorporadas al derecho positivo y que en la actualidad casi que nos podemos referir a ellas como el derecho humanitario en los conflictos bélicos, porque creo que es una cuestión realmente muy relevante. Y es que si la primera, el derecho a declarar la guerra, se enfoca en la decisión de ir o no a la guerra, estableciendo las condiciones bajo las cuales el uso de la fuerza puede ser justificado, la segunda expresión se centra en la forma en la que la guerra se lleva a cabo, con el fin de limitar el sufrimiento humano y de proteger los valores fundamentales de la paz. Desde el siglo XIX se elaboran tratados internacionales que regulan los medios o los métodos de combate y que buscan la protección de los no combatientes. Hoy nos resuenan estas ideas, incluso Luis ha comentado alguna de estas instituciones. El derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, en 1948 la Convención sobre el Genocidio, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Es decir, es un debate absolutamente actual, son instituciones que deben velar por el desarrollo, por cómo se desarrolla ese conflicto, y que sin embargo pues tenemos que comentar un poco cómo es la situación. Para concluir, dejando muchísimas cosas en el tintero para el debate, en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO en 1945 aparece una frase que a mí siempre me ha parecido que entronca muy bien con esta idea de los proyectos de paz perpetua, y es que dice la UNESCO: puesto que las guerras nacen en la mente de los individuos, es en la mente de ellos donde deben erigirse los baluartes de la paz. A mí me parece que revivir la perspectiva universalista, la perspectiva cosmopolita de estos proyectos de paz todavía puede tener cierta utilidad frente a determinadas posiciones que, digámoslo de alguna forma, entorpece el bienestar de la humanidad. Sin embargo, el genocidio que está cometiendo Israel sobre los palestinos en Gaza es un recordatorio absolutamente brutal de cómo estos principios que la filosofía de la paz defendió durante siglos se han desmoronado ante la inoperancia de instituciones internacionales incapaces de frenar la violencia o de garantizar una paz duradera en regiones devastadas por el conflicto. La ONU, el Consejo de Seguridad, otras instancias, otras de estas instituciones de arbitraje de las que hemos hablado desde el siglo XVII, que prometían proteger ante las guerras, ahora son percibidas por muchos de nosotros como mecanismos impotentes, burocráticos, que no solo fallan en intervenir, sino que en la gran mayoría de las veces se ven atrapados en intereses geopolíticos que perpetúan la violencia. Es comprensible que en un momento donde las instituciones internacionales, de las que ya se abogaban en el siglo XVII como una solución absolutamente, o una propuesta absolutamente necesaria para alcanzar la paz duradera, como digo, en un momento en el que estas instituciones parecen ser simples espectadores, o en el mejor de los casos, algo lento e insuficiente, algo que llega muy tarde, ¿no? Como por ejemplo en el caso del gobierno español. Ante esta crisis es normal que la población mundial experimente un profundo
y terrible descrédito. ¿De qué sirve la idea de justicia internacional de la que ya hablaban como solución William Penn si los acuerdos y las leyes no logran detener las atrocidades que ocurren bajo nuestra mirada? Es decir, frente a esta desilusión, es verdad que la paz no es un derecho garantizado por ningún tratado, ni por el acuerdo, ni por ningún acuerdo entre naciones. Como decían ya los filósofos del siglo XVII, la paz perpetua requiere de un esfuerzo constante, requiere de humanidad, una humanidad que va muchísimo más allá de los gobiernos, de sus instituciones, sino que está dispuesta a luchar por ella en todos los niveles, tanto individuales como colectivos. Hoy, en medio de las ruinas del conflicto, las preguntas sobre el ius bellum y sobre el ius in bello adquieren una dimensión moral y política muchísimo más dramática. Y es que cómo podemos construir un orden internacional que no sea solo un parlamento de intereses de todo tipo, sino una fuerza protectora de los derechos humanos. Muy bien. Yo te lo paso si quieres. No, yo creo que si son muchas aquí vas a estar no me importa, ¿eh? No, mejor no. ¿Quieres sentarte aquí? ¿Estás más cómodamente? No, casi voy a... Vale. Eso. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí a los ponentes en un día tan intenso de festividades y de acto. Bueno, quería estar allí, que es más animoso estar de pie, ¿no? Pero el pasador va mal y como ¿no? Yo soy de los que usan muchas transparencias y esto, pues mejor es estar aquí para irlas yo pasando. A ver, de lo que voy a hablar es radicalmente distinto en prácticamente todo a lo que ha contado Chirachi, pero bueno, intentaré que sea lo más complementario y lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Voy a hablar sobre todo de esta situación que ahora no es la más relevante a nivel mundial, ¿no? Esto empezó en abril con ¿no? todo este giro de cómo es el comercio mundial, ¿no? Estaban estos conflictos bélicos en aquel entonces, ¿de acuerdo? Esos conflictos bélicos se han recrudecido actualmente y ahora mismo, pues, claramente el aspecto más relevante que tenemos en el mundo es cómo resolver estos conflictos, ¿no? Pero bueno, no es que estén conectados 100%, pero sí es verdad que el no resolver este problema de políticas y de guerras arancelarias en donde nos estamos metidos, claramente nos despista mucho para resolver estos problemas más relevantes, ¿no? De esto intentaré hablar un poco más al final. Bueno, a ver, desde Bretton Woods fueron los acuerdos que tras la Segunda Guerra Mundial establecieron los países más industrializados para establecer reglas de libre comercio y reglas financieras. Básicamente, y desde ese entonces hemos estado con esas reglas, ¿no? Que ha funcionado y ha hecho que básicamente se haya generado este periodo tan brutal de crecimiento económico y de prosperidad y de bienestar, especialmente más en países industrializados, pero que han generado unos ritmos de crecimiento desorbitados. Estas reglas, lo que es del comercio, me voy a centrar en el comercio, no en la parte financiera, se basaba principalmente en lo que se conocía como la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, de hace, del siglo XVIII, XIX, y después de Paul Somenson, más actual. Y básicamente esta teoría lo que puntualiza es lo siguiente, y es que bajo ciertos supuestos, que no voy a entrar ahora, si un país se especializa en lo que es relativamente mejor respecto a otro, ¿no? Y produce eso, y entonces intercambia comercialmente con el otro país, ¿no? Todos terminan ganando. O sea, un país A puede ser mejor en producir coches y tomates, pero si relativamente respecto al país B, que es peor en producir coches y tomates, se especializa en lo que relativamente es mejor, ¿no? O sea, yo relativamente soy mucho mejor realmente en construir coches. Pues esta teoría lo que nos viene a decir es que el país A se debe especializar en construir coches, el país B
se debe especializar en producir tomates e intercambiarse libremente. Y con eso ganan todo, ¿de acuerdo? Porque, claro, tenemos una restricción de recursos, tenemos un número de horas limitados, tenemos unos trabajadores limitados, tenemos unas máquinas limitadas, ¿de acuerdo? Entonces, esta teoría de las ventajas comparativas básicamente apunta a esto, ¿no? Y el libre comercio es clave aquí, es clave, ¿de acuerdo? Porque, claro, si yo me especializo en una cosa, tú te especializas en una cosa, ¿no? En otra cosa, si no nos lo intercambiamos, ahí sí que perdemos, ¿no? Entonces, en este contexto, realmente, que es el que se ha dado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ganado muchísimo, o sea, él ha sido actualmente, es el país prácticamente más importador, ¿no? El que más compra productos de fuera, pero ellos se han especializado, ¿no? En cosas altísimamente productivas, ¿de acuerdo? En desarrollos tecnológicos, en I+D, en servicios financieros de muchísimo valor añadido, y eso les ha dado altísimos salarios, niveles de productividad muy altas y haber crecido la que más desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ¿de acuerdo? O sea, Estados Unidos no era la economía más rica después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿no? Estados Unidos, diríamos, es el que más ha ganado en este esquema de comercio, de libre comercio. Claro, aparece este señor, en abril empieza a establecer, intenta dinamitar todo esto, ¿no? Esto está medio dinamitando, pero yo creo que el mercado le está forzando a ponerse en su sitio un poco, ¿no? Claro, ¿qué es un arancel? ¿No? Aparecen estas políticas arancelarias con estas tablas, ¿no? ¿Qué es un arancel? Realmente un arancel lo que es un impuesto, ¿no? Es un impuesto que le pone Estados Unidos a un bien extranjero, ¿no? Si tú compras un bien extranjero, te ponemos un impuesto, ¿de acuerdo? Y claro, ese impuesto ¿a dónde viene? Esa recaudación de ese impuesto ¿a dónde va? A las arcas del Estado. Dicho así, ¿no? Suena bastante tentador, ¿no? Porque en lugar de cobrarle impuestos a tus ciudadanos, ¿no? Se lo estás cobrando a los de fuera. Pero claro, ya la teoría de las ventajas comparativas empieza a tambalearse aquí un poco, ¿no? Porque le vas a estar cobrando impuestos en algo que tú no estás produciendo y que no estás produciendo no porque no quieras producir, es porque comparativamente no eres el aventajado. Entonces, claro, si le vas a empezar a poner impuestos a productos que necesitas, ya empiezas aquí a tambalear todo ese principio, digamos, que hacía que toda la economía funcionara bien, ¿vale? Entonces, claro, ¿quiénes serían los países más perjudicados en este caso? Pues en este caso serían los países de los que más importa Estados Unidos, porque es a los que más le va a gravar, ¿no? Entonces, a los que más les va a poner impuestos va a ser aquellos países con el que tienen más déficit comercial, pero bueno, que básicamente son a los que más importa producto, ¿no? Que son México, China, Canadá, muchos otros del sudeste asiático, Japón y en Europa principalmente Alemania e Irlanda. España poco, ¿de acuerdo? O sea, de España exporta poco, ¿de acuerdo? Entonces, ellos básicamente, ¿cuál es la regla que van a establecer, que propusieron establecer y lo están haciendo poco a poco? Bueno, pues con al que más importo, ¿no? Y con el que más déficit comercial tengo, más aranceles le pongo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿no? Te estás cargando aquí nuevamente toda esta idea. ¿Qué sectores son los que más se ven afectados? O sea, ¿qué sectores son de los productos que más importa a Estados Unidos y por lo tanto a más impuestos les va, ¿no? Más aranceles le pondría si todo este plan, ¿no? Termina por implantarse definitivamente? Pues son productos farmacéuticos, coches y accesorios de ensamblaje, petróleo, plástico y derivados, productos electrónicos, ¿no? Que estos son muy felices los americanos, ¿no? Con sus tablets, con sus móviles, con sus ordenadores, con todo esto, ¿no? Y después chips y otros electrodomésticos de equipamiento, ¿vale? Entendiendo ya lo que es lo de la teoría de las ventajas comparativas, Estados Unidos importa esto porque ellos no producen tan bien relativamente estos productos como los que ellos sí producen, ¿de acuerdo? O sea, a Estados Unidos le viene bien importar esto, ¿de acuerdo? O sea, lo están produciendo otros países que lo hacen mejor que ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan esto que pongo ahí en rojo, ¿no? Muchos de estos productos son bienes finales y bienes intermedios. Finales quiere decir que lo consumen los consumidores, nosotros, ¿no? Y bienes intermedios quieren decir que son bienes que son usados por las empresas americanas para producir. Claro, si tú encareces porque le pones una tarifa, ¿no? Pones un arancel
si ven, casi todos son rojos, ¿no? Hay mucho rojo ahí. Estos bienes intermedios, estás encareciendo los costes de producción de las empresas americanas, que son las eficientes, que son las que tienen la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? O sea, que desde el punto de vista de teoría económica no tiene ni pies ni cabeza el giro que está dando este hombre. ¿Tiene algún soporte teórico esta estrategia? Mínima en el siguiente sentido. O sea, esto se basó en parte, ¿no? En parte ellos dijeron que parte de esta tabla arancelaria se basaba en este trabajo de dos personas súper serias y súper rigurosas y grandes académicos, ¿no? Pujolas y Rosbach, que básicamente hicieron un paper, hicieron un artículo científico que ni sabían que iba a tener tanta repercusión, los pobres. Después diciendo que nada que ver, ellos no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Trump. Pero básicamente lo que vienen a decir estos dos autores es que, bueno, si entran dos países, el país A y el país B, entran en una guerra comercial, el país A puede ganar, ¿no?, en esa guerra comercial si tiene un alto déficit comercial, que Estados Unidos sí lo tiene con muchos países, que quiere decir que, claro, yo compro mucho, ¿no? Yo compro mucho a los chinos me compran mucho a mí, por lo tanto, si los chinos me ponen impuestos a mí, me da igual porque son pocos, ¿no? O sea, me va a afectar a pocas empresas. Pero si yo, ¿no?, grabo a muchos productos chinos, recaudo mucho de los chinos, ¿de acuerdo? Primer principio, Estados Unidos puede cumplir eso con muchos países. Pero claro, el segundo principio no lo cumple con casi nadie, ¿de acuerdo? Y es que, claro, si tú haces eso, esos productos importados los tienes que sustituir en tu país, ¿no? O bien porque pones a trabajar mucha gente en esos productos que no eres competitivo. No eres competitivo porque si no lo hubieses producido desde hace 40 años y no los estarías importando, ¿de acuerdo? Los importas porque no eres relativamente productivo en ese bien respecto a otros en los que sí eres bueno, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no tienes esos sustitutivos, pues ya todo eso se desmorona, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, estos autores básicamente dicen que, bueno, que Estados Unidos contra China y Canadá sí ganarían poniendo aranceles, ¿no?, y entrando en una guerra comercial, pero los aranceles que ponen son mucho más bajos que los que inicialmente anunció Trump, ¿no? Trump inicialmente ponía 150% a China, el óptimo que ellos llegan para China es en torno al 25%, con Canadá 50%, el óptimo es 10%, y en el caso de Europa, por ejemplo, decían que no, que entrar en una guerra comercial con Europa no ganaba nadie, ni Estados Unidos ni Europa, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, parece que en abril estaba todo, ¿no?, con una incertidumbre enorme, ¿de acuerdo? Y anunciando estos aranceles desorbitados, bueno, todo se ha ido aflojando un poco, ¿de acuerdo? Aflojando un poco. Entonces, ¿qué ha podido realmente motivar esta aparición? Parece que desde un punto de vista económico global al final no va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué realmente ha podido motivar, ¿no? Pues bueno, el primer motivo claro es favorecer a sus votantes, ¿de acuerdo? O sea, hay un grupo de votantes, ¿no?, que dicen ser los principales perjudicados por el libre comercio, o sea, son esos sectores poco productivos, ¿no?, industriales muy tradicionales, mucho que tiene que ver con el sector agrícola, ¿de acuerdo?, de bajo valor añadido en Estados Unidos, que claro, ¿no?, si viene mucho producto de China, de Europa, ¿no?, de sitios muy competitivos, de la India y demás, pues claro, ellos no pueden vender a precios muy altos, ¿no? Entonces, claramente estas medidas beneficiarían mucho a esos sectores, pero esos sectores son los más ineficientes para la economía. Puede haber un motivo recaudatorio, ¿no?, lo que les dije al principio, claro, pues si en lugar de pagar impuestos ustedes, que lo paguen los chinos, ¿no?, que lo paguen las empresas chinas o las empresas indias o los europeos, ¿no? Pero, aquí no voy a entrar, pero ya les digo que si esto sigue, ¿no?, si ellos siguen adelante con esto, pues va a haber una caída de importaciones, va a haber mucha inflación en Estados Unidos y va a haber una gran depreciación del dólar. Eso ya se está empezando a ver un poco, pero todavía como no es exagerado, ¿no?, y no se ha definido todavía perfectamente este modelo, pues al final lo que son esa recaudación en términos reales no va a ser efectiva, ¿de acuerdo? Otro mensaje que se lanza, ¿no?, que podría tener un poco sentido al principio, por lo menos a corto plazo, es frenar el auge de China. Claro, Estados Unidos en parte dice, claro, es que nosotros estamos haciendo rico a China, porque como importamos tanto de ellos,
¿no? Les estamos haciendo fuerte y les estamos dando un montón de dinero. Pues nada, vamos a dejar de importar de China, vamos a meterles un montón de aranceles, ¿de acuerdo? Para entonces hacer que sus empresas sean menos competitivas, ¿no? Incluso que algunas empresas digan, ah, pues en lugar de estar en China, me voy a Estados Unidos, ¿vale? Intentan castigar a China. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas, esta política arancelaria y este aislamiento que está intentando hacer Estados Unidos, lo único que va a hacer es darle fuerza a China, ¿de acuerdo? Tarde o temprano. O sea, China se podrá convertir en el líder mundial si Estados Unidos sigue aislándose de esta manera. Al final esto es un aislamiento, ¿no? Si siguen con esta política arancelaria, ¿vale? Y después, otros motivos. Y otros motivos ya tienes que, ¿no?, rebuscar un poco, ¿no? Pero viendo al susodicho, la verdad es que, ¿no?, y oyéndole y leyéndole y demás, pues puede tener algo de sin razón, ¿no? Empiezo por el final, el último, incompetencia, pues sí, algo de incompetencia yo creo que hay. Pero también parece que sí, ¿no? Y esto ya se está viendo en las negociaciones posteriores, ¿no? Esto empezó en abril, ¿no? Pues en julio, agosto empezaron muchas negociaciones y en septiembre siguen ahí. Pues parece que, claro, él con esto ha lanzado un farol creíble, ¿no? Y claro, tiene un arma de chantaje para sacar réditos de otras cosas, ¿no? Oye, pues, vale, pues en lugar de un 50% te pongo un 10%, pero tú me haces inversiones ¿no? Aumenta tu inversión en Estados Unidos. O me das tierras raras a precio barato. O me dejas venderte gas. ¿De acuerdo? O sea, parece, ¿no? O me compras armas, ¿no? O fuerzo a todo el mundo aquí a que aumente las armas, ¿de acuerdo? O tengo a todo el mundo ¿no? Chantajeado ¿no? con la posición esta geopolítica, ¿de acuerdo? O sea, que parece que esa también puede ser otro motivo, ¿de acuerdo? Quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Déjenme irles unas cuantas, ¿no? Simplemente para tener claro si esto tiene sentido o no, ¿no? Voy a ir un poco más acelerado. Pero que quede claro, a ver, ¿tener déficits comerciales es malo? ¿No? Para que tengamos claro, no es malo, ¿de acuerdo? No es malo tener déficits comerciales, yo creo que ya no, tenemos claro que no lo es, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos déficits comerciales con algunos países, con otros tenemos superávit y todo está muy relacionado con esta teoría de ventajas comparativas que comenté anteriormente, ¿de acuerdo? Realmente hay unas identidades contables, ¿no? Que los economistas ustedes saben que nos gusta, ¿no?, echar muchas cuentas. Cuando un país tiene déficit comercial, generalmente está asociado a que los otros países, ¿no?, en el exterior quieren hacer inversiones en el país, ¿de acuerdo? O sea, tú necesitas importar mucho de fuera porque eres una economía tan dinámica que no te da para producir lo que tú tienes, ¿de acuerdo? O sea, tus necesidades no están cubiertas con lo que tienes, entonces tienes que recurrir al exterior, ¿de acuerdo? Pero eso, lo que hay detrás realmente es que tú eres una economía muy productiva y que hay mucha inversión exterior que está ahí generando riqueza en tu país, ¿de acuerdo? Entonces, en parte, ¿no?, es falso de que cuando se dice que Estados Unidos tiene déficits comerciales recurrentes, no es porque está siendo explotado por China, ni está siendo explotado, ¿no?, por otros países, sino porque realmente es que Estados Unidos ofrece, ¿no?, atractivos comerciales, ¿de acuerdo? Digo, ¿no?, atractivos de inversión y muchas empresas quieren invertir ahí, ¿de acuerdo? Otra pregunta. ¿Y los consumidores de productos finales, o sea, los americanos que consumen vino, aceite de oliva, huevos, tablets, ¿no?, teléfonos móviles, ordenadores, coches, ¿van a estar contentos con esta situación? ¿De acuerdo? Pues en principio no, en principio no. En principio ellos van a ser uno de los grandes perjudicados porque las tarifas lo único que van a hacer es incrementar los precios de los productos, ¿de acuerdo? Van a incrementar los precios de los productos y va a devaluar el dólar. O sea, el dólar va a ser va a valer menos, ¿de acuerdo? O sea, a quien le gustaba viajar en Estados Unidos le va a costar más viajar, ¿de acuerdo? Porque tendrá que venir a, ¿no?, cambiar euros o cambiar libras y eso le va a costar más dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, el consumidor local no va a estar contento. El productor extranjero tampoco, ¿no?, claramente. Entonces, ¿quién gana? En principio es el gobierno, ¿no? El gobierno sí recauda, ¿de acuerdo? El gobierno sí recauda. Entonces, claro, ¿cuál es el plan que está vendiendo Trump? Que yo creo que nada más que se lo cree él.
¿Cuál es? Pues que, tranquilo, que con toda esta recaudación que yo voy a generar con los aranceles, yo les voy a bajar a ustedes los impuestos, ¿no? Y entonces voy a compensar una cosa con la otra, ¿no? Sube la inflación, suben los precios, pero yo le bajo los impuestos, entonces vamos a compensar. Aquí hay una cosa que los economistas llamamos inconsistencia dinámica, y es que una cosa que tú dices ahora tiene que ser realmente sostenible en el tiempo, y esta no la es, en absoluto, ¿de acuerdo? Y es por una sencilla razón, o sea, y ya se está viendo, o sea, van a aparecer, como esto ocurra, ¿de acuerdo? Como entren estos ingresos a expuertas de los aranceles, va a haber un montón de grupos de presión alrededor del presidente Trump que va a forzar a desviar todos estos ingresos para intereses particulares, ¿de acuerdo? Y esto es algo que ha ocurrido sistemáticamente en todo el mundo siempre, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿no? La está vendiendo como que esto va a ser así y a la gente un poco que sabe, ¿no? Y pues no se la va a colar, ¿de acuerdo? Porque al final va a ser esto, ¿no? Va a ser desvíos de fondos para grupos de interés, para empresas, ¿no? Cercanas al partido, para empresas cercanas al partido y demás, ¿de acuerdo? O sea, que eso se va a caer. ¿Y quién va a producir los bienes que importan si se dejan de importar? Porque claro, si yo subo muchos aranceles, mucha producción va a dejar de ser comprada fuera, ¿de acuerdo? Pero la gente quiere seguir teniendo esos bienes, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo va a producir? ¿Quién lo va a producir? Pues claramente que lo va a producir van a ser, si acaso, si es que hay, empresas locales mucho más ineficientes. Peor calidad y mayor precio. Como son más ineficientes, producen a mayores costes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendrán que subir el precio, ¿no? Y probablemente, como no son tan buenas produciendo, pues la producción será de peor calidad, ¿de acuerdo? O sea, que si al caso alguien lo produce, lo va a hacer a mayor precio y a peor calidad. ¿Y qué pasa con las empresas americanas que usan estos bienes intermedios? ¿No? Esto ya lo comenté antes. Pues claro, estas empresas que son las empresas realmente productivas, las que están produciendo y las que están exportando de Estados Unidos afuera, son las empresas realmente buenas, ¿no? Las empresas eficientes. Pues esas empresas no les gusta esto tampoco, ¿de acuerdo? De hecho, han sido las que han frenado, ¿no? Las que han frenado toda esta política arancelaria son estas empresas. El consumidor estaba despistado. El consumidor final todavía no sabía muy bien por dónde le venía todo, ¿no? Porque estaban engatusados con la bajada de impuestos y demás, pero las empresas no. Las empresas, ¿no? Que son más economistas y, ¿no? Piensan más en todos estos líos, ¿no? En todos estos multiversos, ¿no? que es la economía, pues ellos estaban viendo venir que esto no era bueno para ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, claro, aranceles muy altos tendrían un efecto tremendo sobre la cadena de suministro de todos estos bienes intermedios, harían que estas empresas fueran menos productivas, tendrían que subir los salarios muy probablemente de sus empleados y bla, 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 ¿no? Y con toda la parte negativa que esto generaría. Y claro, y esto es una cosa importante también. Venga, supongamos que entramos en este sistema, ¿no? Y al final las empresas, claro, ¿de dónde salen los trabajadores para producir estos bienes en Estados Unidos? ¿No? ¿De dónde salen? Estados Unidos está en pleno empleo. Tiene básicamente un 3-4% de paro, que es un paro friccional, ¿no? Un paro que se considera que estoy parado porque me estoy moviendo de un estado a otro, o porque, o sea, ¿no? En principio ahí trabaja todo el mundo que quiere, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿de dónde sale, no? Si de repente estas empresas que tienen que producir lo que no están importando, tienen que producir más, pues tendrán que contratar a más gente. ¿De dónde sale esa gente? ¿De la inmigración? Pues hombre, en principio parece que las políticas inmigratorias no son las buenas, ¿no? O sea, no son las que ellos quieren, ¿no? Las que Trump quiere. Sería una solución, pero no son las que ellos quieren. Jornadas laborales mayores, retrasar la edad de jubilación, esta es la propuesta estrella de Elon Musk, ¿no? El aumentar la jornada laboral, ¿de acuerdo? Pero iban por aquí los tiros un poco. O sea, si al final vamos a tener que producir mucho más, pues tendremos que trabajar más horas, ¿no? Pero esto es impopular, ¿de acuerdo? Esto es impopular. Y claro, ¿qué es lo peor de todo? Que imagínense que, claro, se podría generar un desajuste de trabajadores de esas empresas que eran súper productivas a estas otras horas que eran menos productivas, pero como ahora tienen mucha ayuda gubernamental, ¿no? Porque pueden subir los precios, pueden ofrecer salarios mayores, o sea que de las empresas más productivas se puede mover gente
a estas empresas menos productivas, lo cual eso, desde un punto de vista de eficiencia económica, es horrible, ¿no? Es totalmente lo contrario a lo que cualquier teoría económica diría, ¿de acuerdo? ¿Y el resto del mundo no va a hacer nada? Hombre, el resto del mundo está un poco expectante, ¿de acuerdo? Porque claramente entrar en una guerra comercial nadie quiere y menos contra el grande, ¿no? Contra Goliat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿no? Pero claramente el resto del mundo algo va a hacer, ¿no? Algo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, hay cierto boicot internacional a productos y servicios de Estados Unidos, ¿no? Ha habido una caída en turismo brutal. Yo no sé si ustedes han ido recientemente ¿no? Yo fui a Washington hace poco vino alguien de Nueva York, dice que están vacías las calles. No hay nadie ni en Nueva York, no hay nadie en Washington DC, ¿de acuerdo? O sea, hay cierta, ¿no? Reticencia, ¿no? Y eso tarde o temprano lo van a notar. Hay reducción en compra de productos americanos, ¿de acuerdo? Y después se está dando una cosa que es muy relevante, que tiene mucho que ver con este maltrato a las universidades, ¿no? Que está haciendo universidades y a todos los centros de investigación, y es la fuga de capital humano. O sea, se está yendo un montón de grandes científicos, se están yendo y se están moviendo a Europa, se están moviendo a España, ¿de acuerdo? A China incluso se están yendo. O sea, que todo esto es negativo para la economía americana, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, ¿podemos hacer algo? Claro, otra cosa que podemos hacer, tampoco nosotros no somos tontos, ¿no? Oye, pues vamos a buscar ahora nuevos nichos de mercado, ¿no? Pues vamos a buscar, vamos a mirar a China, oye, pues lo que no me importas tú, pues, ¿no? El aceite de oliva que tú no quieres, pues lo intento colocar ahora en otro mercado, ¿no? En Canadá, en China, en la India, ¿de acuerdo? Estados Unidos paga bien, ¿no? Me interesaba estar ahí, pero bueno, a lo mejor ahora prefiero desviarme, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, buscaremos otros mercados, ¿vale? Entonces, bueno, y por supuesto, todo esto al final, ¿no? Si esto, todavía los datos económicos no son muy claros, ¿de acuerdo? Porque no ha habido tiempo todavía, pero las tendencias van ahí, ¿de acuerdo? Y es verdad que todas estas amenazas arancelarias de abril-mayo se han reducido un poco, ¿de acuerdo? Se han reducido. Pero la teoría económica no está fallando, o sea, está habiendo inflación, ¿de acuerdo? Está habiendo mayor inflación en Estados Unidos que la que debería haber sin esto. Lo más claro está siendo la depreciación del dólar, ¿de acuerdo? Desde que fueron los anuncios de Trump, el dólar se ha depreciado, ¿de acuerdo? O sea, están anticipando los mercados que va a haber inflación y Estados Unidos va a ser menos productiva y la gente va a querer invertir menos en Estados Unidos, por lo tanto la gente quiere menos tener sus activos en dólares, y eso al final se traduce en que el dólar vale menos, ¿vale? El dólar vale menos, la gente ahora quiere pues comprar oro, tener euros o tener libras esterlinas, ¿de acuerdo? O la moneda china, que no sé cuál es, la yuan, ¿no? O algo de esto, sí. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto, ¿no? Todo esto, por supuesto, unido a inestabilidad financiera que va a generar, hace que sea menos atractiva las inversiones, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, ya para terminar, simplemente, a ver, Estados Unidos, ¿de acuerdo? Un poco lanzar 4 o 5 mensajes de final. A ver, Estados Unidos, como si se aísla, ¿no? Y al final establecer estas políticas arancelarias persigue un aislamiento, ¿no? American First y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Básicamente lo que va a hacer es que va a dejar de ser la primera economía del mundo. Se van a forrar un montón de tipos ahí dentro, ¿de acuerdo? A lo mejor es el objetivo, ¿eh? Pero como economía global va a dejar de ser la primera economía del mundo. Y claramente a China no la van a castigar tanto, ¿de acuerdo? Ellos ya se están reposicionando, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es, a mí de las cosas que más me preocupa realmente es cómo esto está forzando estas alianzas estratégicas entre China, India, Rusia, ¿no? Corea del Norte. Esto fue, ¿no? De las peores imágenes que yo he visto, mucho, ¿no? Por supuesto, sin contar toda la masacre, ¿no? en las guerras que estamos viendo de Gaza, de Israel y Ucrania, es ver el otro día juntos a Putin, al chino, al indio y al de Corea del Norte, ¿no? ¿De acuerdo? Eso realmente sí que da miedo a largo plazo. A largo plazo sí que da miedo eso. ¿De acuerdo? Entonces, claro, darle, ¿no? O sea,
que Europa y Estados Unidos no ejerzan una unión geopolítica como la han hecho hasta ahora, lo único que va a dar es alas y fuerza a otros bloques, ¿de acuerdo?, para irse alzando con el poder y bueno. Entonces, vale, Trump básicamente, ¿no?, quiere vender como normal estas pérdidas y que es transitorio, ¿de acuerdo? Y que tarde o temprano la economía americana, la teoría económica hasta ahora no está fallando, ¿de acuerdo? Y yo realmente cuando yo estaba de viaje, cuando vi esto, ¿no?, este anuncio, estaba en Londres y no me estaba enterando mucho, no ponía mucho la tele, ¿no? Y de repente vi todo esto y digo, bueno, esto, ¿no?, o toda la teoría económica que uno ha enseñado en toda la vida está mal, ¿no? Y entonces, o este tío está loco, ¿no? Y por ahora parece que no, que la teoría económica está funcionando, ¿de acuerdo? O sea, todas las predicciones, ¿no?, que he ido contando ¿no?, en estos 20 minutos se han ido cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dice que no, que esto es transitorio y que esto es normal, pero que no, y que se irá mejorando, ¿no? Es todo una estrategia desde el principio. Yo creo que esto sí que había estrategia, ¿de acuerdo? O sea, la estrategia de la busica, la llamo, ¿no? Pero es un poco para intentar sacar estos réditos de, ¿no?, secundarios, que son muy importantes, ¿no? Comprarme las armas, ¿no?, darme tierras raras, ¿no?, darme Alaska, ¿no? Digo Alaska no, perdón, darme Groenlandia, ¿no? Eso ya, yo creo que eso fue hasta un chiste, ¿no? Chiste malo, pero que da un poco la imagen del tipo de persona que es, ¿no? Entonces, bueno, él va a seguir jugando a estas negociaciones unilaterales para intentar hacer el divide y vencerás, ¿no? Y bueno, esto es un peligro, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, los países no estamos muy unidos, ¿no? Europa no está muy unido, ni siquiera dentro de los países estamos unidos, ¿de acuerdo? O sea, uno de los peligros que tenemos aquí es que, claro, Trump está jugando a que ni siquiera nosotros estamos unidos, ¿no? O sea, ¿no?, la bipolaridad esta de partidos políticos que tenemos en España, por ejemplo, pues lo único que ayuda es que Trump sea más fuerte, ¿de acuerdo? Sea más fuerte y sea más poderoso en la negociación. Al final es una negociación todo, ¿de acuerdo? Todo es una negociación, ¿de acuerdo? Entonces él, claro, cuanto más poder de negociación tenga, pues más fuerte será con esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ahora, por lo menos, ¿no?, los mercados, por lo menos, y la economía, que siempre suele ir un pequeño paso por delante, está apuntando a que se moverá un poco a la racionalidad, ¿no? Pero, no, y eso lo estamos viendo en que los aranceles que están poniendo pues no son aranceles desorbitados, ¿no? Está ahí como, ¿no?, siendo comedido en todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, dejo por aquí esto que ya he pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que abandonar la sala número 20 por necesidades logísticas. Entonces yo creo que primero muchas gracias a los dos por el tiempo que han dedicado a preparar estas dos magníficas ponencias. Como dijimos, faltan personas aquí. Inicialmente éramos 4 ponentes y yo incluso me atreví a hacer un listado de otras posibilidades de esta charla, con lo cual me temo que una vez por semana vamos a tener que retomar este curso a este tema. Bueno, pero estamos aquí y tenemos ahora 20 minutos para intentar resolver dudas. Si ustedes quieren ampliar incluso alguna propuesta, y ya digo, yo como moderador malo que soy, tendré que a las 7:20 cortar la palabra a todo el mundo. Así que ya no me quiero enrollar. Y si alguien tiene alguna pregunta en la sala, pues vamos a ir por orden, vamos a ir levantando las manos, yo voy a verlas. Tenemos una pregunta aquí, otra pregunta allí, y como siempre decimos, cuando tenemos 20 minutos, por favor, preguntas cortas, respuestas cortas, hacer posible. ¿Qué pasa? Bueno, sí. Buenas tardes, ¿no? Yo quería hacerles preguntas a los dos, ¿no? Por una parte, ¿no?, si todo ese discurso neoliberal, ¿no?, que nos vende la derecha, ¿no?, es finalmente mentira, ¿no? Porque, claro, siempre hay un intervencionismo estatal, o bien hacia adentro, ¿no?, o bien hacia afuera, ¿no? Y por una parte, ¿no? Y, claro, eso es bastante paradójico, ¿no? Y por otra, claro, que yo siempre tiendo a pensar que le van a hacer un Kennedy a Trump, ¿no?, en el sentido de que, claro, se está disparando al pie, ¿no?
Pero claro, tú hablabas de cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y yo veo que todo el mundo se compra MG en Canarias, ¿no? Que son chinos, ¿no? Finalmente, o sea, que eran ingleses y ahora son chinos, porque a nadie le interesa comprar un Ford, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Un Chevrolet. Y a Jack sí le quería preguntar una cosa, ¿no? Porque has hablado de Francisco de Vitoria, ¿no? Que la verdad que es desgraciadamente un pensador olvidado, ¿no? Francisco de Vitoria y Kant. Francisco de Vitoria y Kant se han quedado en que hay unas salas en la ONU con su nombre, ¿no? Y por cierto, sabes que Francisco de Vitoria influyó en Cervantes, ¿no? Profundamente, ¿no? Pero bueno, hay dos cosas, ¿no? Francisco de Vitoria, a pesar de la época en la que vivió, defendía a las claras la República, ¿no? Y te lo digo por Kant también, porque Kant habla de República, pero ya no solamente como equivalente a democracia, ¿no? Sino a una forma de Estado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto la forma de Estado es fundamental para dar un paso hacia la paz? Porque claro, simplemente por recordar una cosa, Alfonso XIII, que era capitán general del ejército español, intervino en la guerra de África, ¿no? Y aquello fue un desastre, ¿no? Y hoy en día tenemos un rey y una futura reina que además son capitanes generales, ¿no? Claro, y puedes pensar, Israel es una república, sí, y Estados Unidos también, pero son repúblicas, dicho con humor, monárquicas, ¿no? En el sentido de que el presidente tiene un poder excesivo, ¿no? Bueno, eso. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a las respuestas. Lo mío muy rápidamente, a ver, yo creo que Trump, ¿no? Su primera reacción ha sido ¿no? El populismo, ¿no? Como que fue lo que le llevó a las elecciones, digo, a ganar, y entonces él ha tenido que lanzar esto. Y además dicen que todas estas medidas populistas, cuanto antes las lances mejor. Esto es lo que le ha hecho. Yo creo que realmente él, en lo que está más centrado es en usar ¿no? esta política, ¿no? de arancelaria como mecanismo de chantaje y de extorsión a los otros países para esto. O sea, que no creo que al final se tire un tiro en el pie, ¿no? Es demasiado egoísta como para, creo yo, ¿no? Como para hacerlo. O sea, realmente creo que tiene que tener algunos asesores detrás que le estén diciendo, mira, ya tú has lanzado estos faroles, ¿de acuerdo? Algunos se los han querido, otros no. Ahora sí tienes, ¿no? un mecanismo para ¿no? extorsionar un poco a algunos países en acuerdos bilaterales. Intenta, ¿no? que no se coordinen, ¿no? Entonces cuanto más ruido haya por ahí mejor, ¿de acuerdo? O sea, él incluso a las guerras les viene bien, ¿no? No quiero decir que las esté fomentando, ¿no? pero que cuanto más ruido tenga él de fondo, más nuevamente poder negociador tiene y más chantaje puede hacer. O sea, no creo que sea... O sea, es incompetente, me parece, pero no es tonto, en ese sentido. Sí, gracias. Sí, yo creo que la importancia de la Escuela de Salamanca, que desgraciadamente yo no he estudiado ni trabajado, pero me parece que es fundamental. Y sobre el republicanismo, sobre la idea de republicanismo y paz, que hacia la paz perpetua de Kant es, digamos, que la dupla fundamental, es que para Kant la Constitución republicana, y solo la Constitución republicana y no la despótica, que es el cementerio de la libertad, la Constitución republicana es la única capaz de garantizar la paz perpetua. Por Constitución republicana, Kant entiende algo relativamente simple de explicar, no tan simple de llevar a cabo. La Constitución republicana sería la forma de Estado en la que se dan tres ideas fundamentales. Primera, la separación de poderes. Segunda, la idea de representación de la voluntad general. Y tercera, la defensa de tres ideas fundamentales: libertad, igualdad y ciudadanía de los individuos. Pero claro, dice Kant, la Constitución republicana es la única capaz de garantizar la paz perpetua. Dice, no porque... es decir, porque para ir en una Constitución republicana, si quisieras ir a la guerra, necesitarías obligatoriamente, dado que la representación del soberano requiere de la voluntad general, necesitarías obligatoriamente del visto bueno de los individuos. Y si nadie en su sano juicio diría sí a la guerra, cuando son ellos, sus hijos, sus propiedades, los que van a sufrir eso. Entonces dice Kant, hasta un pueblo de demonios, además es la expresión que utilizan la paz perpetua, hasta un pueblo de demonios en una Constitución republicana, si le pides quieres guerra,
dirás, no. Es decir, no es que haya unas especiales convicciones pacifistas en los individuos, es puro pragmatismo. Hombre, pues si me vas a preguntar, ¿quieres guerra? Yo diré no, porque quien va a ir a guerra probablemente sea yo o mi hijo. Entonces, esa idea de republicanismo y paz, es decir, la participación de Kant en la tradición republicana me parece que es la idea central de hacia la paz perpetua, fundamental, ¿no? Muchas gracias. Yo como moderador también quiero a veces intervenir y bueno, cuando hablamos de Trump parece que estamos hablando de Donald Trump y realmente es todo el grupo que tiene detrás. Y lo que están haciendo Estados Unidos desde que ese hombre está en el gobierno es realmente estar haciendo un destrozo a nivel mundial. Hemos hablado de economía, pero voy a simplemente a dar dos detalles de que miren ustedes quiénes son los secretarios de Estado o los ministros de ese gobierno y verán que son todos unos incompetentes. Ha nombrado, y simplemente por mis conocimientos de medicina, ha nombrado de secretario de Sanidad a Robert Kennedy, que es un reconocido negacionista y antivacunas, que lo que ha hecho, y lo ha hecho en 4 meses, se ha cargado, ha echado a todo el comité asesor de vacunas del gobierno de Estados Unidos, está desmontando los CDCs, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se ha retirado de la OMS, con lo cual pues la OMS prácticamente también tenía un gran soporte económico de Estados Unidos, se ha retirado de un programa mundial de vacunaciones para países que lo necesitaban, con lo cual dentro de un año vamos a tener muchísimas enfermedades en esos países porque no les llegan las vacunas, y dentro del propio Estados Unidos realmente ya estamos viendo brotes de sarampión que no veíamos de hace 30 años y estamos viendo ya la vuelta de muchas enfermedades simplemente por una política sanitaria. Si ya empezamos a introducirnos ministerio por ministerio, vemos que realmente es una catástrofe para Estados Unidos y para el mundo. O sea que esta es la otra parte que valdría la pena, por eso quise hacer antes la introducción, para que todo el mundo piense que, bueno, está muy bien lo que ha dicho de la paz perpetua y ese dualismo de paz y guerra y de los aranceles, pero realmente tenemos que ir mucho más allá y pensar en muchas más cosas importantes que no van a pasar ahora en los próximos meses. Sí, bueno, lo que quería es apuntar algo que nos ha hablado mucho, ¿no?, en este contexto, y estaba en el programa, que es el ascenso de la ultraderecha, ¿no?, que es lo que le da sentido a la situación actual, ¿no? Pienso que no son personalismos, el etnocentrismo en el que estamos metidos no nos deja ver a veces el contexto global, ¿no?, y lo marca un ritmo histórico, digamos, vertiginoso, ¿no? Es decir, esta semana vemos las cosas y cambian, ¿no? Vemos cómo Israel ataca a Dakar y en el contexto de la ONU se da, curiosamente, es la primera vez que pierde el apoyo de Estados Unidos, aunque sea de una forma así formal, ¿no? Entonces, todo eso creo que tenemos que ver, en vez de individualizar, ver en etnocentrismo la figura de una persona. Hay pensadores, ¿no?, evidentemente, que apuntan, y las ideas están ahí, las vivimos diariamente, ¿no? El tema bueno, lo dije antes, pero Dakar. También se complementa con otro, que es Polonia, ¿no? Es decir, se abren los frentes de guerra, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, de la guerra como una huida hacia adelante y una destrucción, porque es lo que significa la guerra, destrucción, ¿no?, de todos los valores. Por eso la separación de poderes, la convivencia pacífica es lo importante, ¿no?, porque si no, no podríamos estar aquí. Estaríamos escondidos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos eso cuando sabemos que las dinámicas tienden hacia una generalización de la guerra? Incluso la gente en la calle lo siente así. El otro día, saliendo de la piscina, escuché una conversación a 2 personas y les dije: sí, la guerra ya va a venir. Dices, hombre, eso es lo que esperamos, ¿no?
Es decir, probablemente era la ultraderecha, ¿no? Esta gente que no piensa, ¿no? Que no... ¿Tienes alguna pregunta en concreto para...? Una pregunta en concreto es esa, ¿cómo frenar a esa ultraderecha? Bueno, pues... No sé, no. A ver. Que no hay otro, que no... Si hay alguna idea de... Con formación y educación, o sea, es la única manera de frenar. O sea, realmente la extrema derecha ha surgido, o sea, no surge, ¿no?, porque alguien quiere que surja, ¿no? O sea, surge de manera endógena, digamos, o sea, ¿no? Surge porque, ¿no?, mucha manipulación, ¿no? Creo que lo dijiste al principio, ¿no? O esta mañana el rector, ya no me acuerdo, sí. de tantos discursos, ¿no? Que, o sea, esta manipulación informativa, ¿no?, que tenemos con las redes, claramente ha dado mucha ala a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque, claro, ¿no?, el 90% de la información lo dijo, ¿no? El 90-80% de las noticias que fluyen, esto parece que hay un estudio por ahí, son falsas. Son falsas noticias, sí. Entonces, claro, solamente el 20% es verdadera. Entonces, claro, tú cómo puedes, ¿no? ¿No? Hay personas que quieren oír lo que quieren oír, ¿no? Y si tú le dices que todo el negacionismo y que el cambio climático no existe, porque a ti el cambio climático, ¿no?, te perjudica. O sea, yo como agricultor, ¿no?, a mí si me hablas tú que yo no puedo usar ciertos fertilizantes o no puedo hacer ciertas quemas porque eso va para el cambio climático, eso a mí personalmente, solamente a mí, me perjudica. Claro, si me viene, ¿no?, un tipo de unas redes, ¿no?, que parece que es fiable y que todo el mundo me dice que es fiable y me dice que todo eso es mentira, que el cambio climático es mentira y que tú puedes quemar todo lo que quieras, pues entonces, claro, yo me quedo contento. ¡Ay, qué bien! ¿No? O sea, uno al final oye lo que quiere oír. Entonces, yo creo que está habiendo muchísima manipulación en los últimos 20, 30 años en toda esta, ¿no? Entonces esto está haciendo que florezcan esta ultraderecha. Entonces, controlar, ¿no?, parte de esta información, regular esta información, ¿de acuerdo?, todo este flujo de información, y en los colegios sobre todo, ¿no?, en educación secundaria, primaria, ¿no?, que es donde se fomenta también mucho odio de este tipo, ¿no?, ahí es donde hay que actuar, ¿no? Pero claro, no es nada así. Sí, yo realmente, partiendo de que por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que Gustavo ha señalado y en poner en foco sobre el uso de la propaganda persuasiva, en cómo se fomentan determinados comportamientos violentos, en lo fácil que se utilizan las redes sociales para los discursos de odio. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero yo no todo el foco lo centraría ahí cuando queremos analizar el auge de la extrema derecha, sino en otras cuestiones. Es decir, igual que antes yo aludía al clima irenista, ¿no?, de clima para la paz, que un poco rodeaba los discursos de la paz perpetua del siglo XVII y XVIII, hoy podríamos hablar también de un clima polemista, ¿no?, de polemos, en vez de Irene, ¿no?, paz, polemos, que sería guerra, ¿no? Una especie de clima polemista que va más allá del uso de las redes sociales, que va más allá de poner el foco sobre cómo entre la gente joven, que es un poco el echar balones fuera y preguntarse si ese clima militarizado en el que estamos imbuidos todos, y no solo la gente joven, sino forma parte realmente de una de las razones que está detrás del auge de la extrema derecha. Es decir, hay una fase de militarización extrema en la política, discursos belicistas imperantes, advertencia por parte de los líderes europeos de la posibilidad de una nueva guerra que nos va a involucrar a todos. Se aumenta el presupuesto de la Unión Europea para incrementar el gasto militar. Países que antes no lo tenían, ahora han puesto el servicio militar obligatorio o amenazan con ponerlo. Se ejerce presión para sumarse a esa oleada militarista, a la industria de defensa, se aumenta el incremento en gasto militar. Las redes sociales sí, muy mal, ¿no? Está ahí el foco, pero igual esto también. Igual también deberíamos revisar ese clima, seguramente está mal expresado, pero bueno, polemista, ¿no?, de polemos, clima bélico, que un poco nos imbuye a todos también para poder buscar una explicación del auge de la extrema derecha, ¿no? Sí, ¿tenías una pregunta aquí delante? Sí, yo tenía dos preguntas. O sea, la primera para Gustavo, que tiene un poco que ver con lo que se acaba de comentar un poco ahora, que es que si no estamos ignorando también, respecto a las teorías de Ricardo y todo lo que tú estabas defendiendo, el carácter ideológico que también tiene la economía. O sea, que yo puedo elegir no hacer un pacto con un país que efectivamente es un productor más óptimo que yo de un material que yo necesito, simplemente por cuestiones ideológicas, como por ejemplo acaba de decir, disculpe porque no me acuerdo. Luis Ortigosa. Luis,
la medida de Robert Kennedy con las vacunas. O sea, de repente un país, por la medida ideológica de un ministro de Sanidad, decide acabar con toda una producción. O sea, me refiero a eso. También es un asunto que yo creo que está por encima de esas teorías de Ricardo y que muchas veces complica mucho más los análisis económicos. Y en segundo lugar, que esto es una pregunta para Chesiras y Escuela, que es algo a lo que yo también le he dado muchas vueltas, porque yo soy el primero que, con toda la defensa que se le puede hacer al derecho y sobre todo al derecho internacional, es cierto que ve y no puede como sino sentirse impotente ante precisamente esa impotencia de las instituciones internacionales en el derecho, ¿no? Y a mí lo que me ha parecido mucho durante este tiempo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, las palabras de nuestro presidente el otro día, que se han hecho un poco virales con lo de nosotros no tenemos bombas atómicas para intentar intervenir en la guerra de Gaza, o no disponemos de armamento militar para intentar intervenir en la guerra de Gaza, si el problema precisamente no sea tanto como del carácter de la forma del derecho internacional de esas instituciones, como de la capacidad ejecutiva que tienen. O sea, precisamente que la capacidad ejecutiva de esas instituciones se haga a cargo de las regiones locales que forman parte de esa cooperativa. Por ejemplo, el caso de este país, que no me acuerdo cuál, en el que supuestamente ya después de haberse admitido la acusación de Netanyahu o el estatuto de Netanyahu como no me acuerdo cómo se le llama, pero como que se le podía capturar como prisionero de guerra, no me acuerdo cómo se le llama. Sí, como se le había ya puesto la pena por cometer crímenes de guerra, pisó un país que era territorio de esa comisión y no fue detenido, porque precisamente el poder ejecutivo de esa comisión queda a cargo del país concreto, que sí que puede estar en medio de intereses geopolíticos, tanto con Estados Unidos como con Israel. Entonces, esas eran mis dos preguntas, sobre el Poder Ejecutivo y sobre la ideología. Muy bien, pues empiecen como quieran ustedes dos. Yo muy rápido sobre la ideología, totalmente de acuerdo. O sea, el debate político, ¿no?, actualmente es totalmente decepcionante, ¿no?, porque básicamente nadie habla de economía, nadie habla de eficiencia, nadie habla de desigualdad bien hablada. O sea, todos hablan de desigualdad, pero realmente no saben ni lo que están diciendo. Entonces, todo está enfocado a eso, a tener, ¿no? A lo que tú dices, ¿no?, a tener grupo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que la gente que esté conmigo y la gente que no esté conmigo no esté conmigo. Un claro ejemplo es lo que está haciendo Trump, por ejemplo, con Brasil, ¿no? O sea, Brasil tiene superávit comercial. O sea, Estados Unidos exporta más a Brasil que lo que importa. O sea, ¿no?, deberían tener aranceles cero. Pues no, le han puesto 50% de aranceles. ¿De acuerdo? Simplemente porque, ¿no?, quien está conmigo, o sea, básicamente es un tema de lobby, ¿no?, y de grupo, ¿no? Aquí lo que es importante es el grupo y los que están conmigo, y entonces yo tengo que hacerme fuerte con mi grupo. Y esto es una polarización política, ¿no?, que yo creo que es muy negativa, tanto en izquierda como en derecha, ¿no? Y es que básicamente, claro, cuanto más hagas fuerte tu grupo, ¿no?, tú consideras que vas a estar más apoyado y más arropado, ¿no? Este es el gobernante, ¿no?, el que hace ejerce esa fuerza. O sea, toda la razón del mundo de que el paradigma del político economista, ¿no?, que sabía lo que hacía, ahora probablemente sabe lo que hace, pero no se mueve por fines de eficiencia económica, desigualdad dicen que sí, por equidad también, pero más bien se mueven por fines de eso, de proteger su grupo, ¿no?, y de tener a sus votantes lo más cercanos y arropados posibles, y su grupo de presión. Sí, eso es sí. muy peligroso. Y yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Es decir, antes cuando veíamos la diferencia entre el ius ad bellum, como el derecho a la guerra, ¿no?, el derecho a declarar la guerra, y el ius in bello, que es la justicia o el derecho en la guerra, y un poco se veía lo que acabas de preguntar. Es decir, prohibir el recurso a la guerra nos puede parecer que es un ilusionismo jurídico, ¿no?, pero hay que recordar que está regulado en el derecho, y yo no me refiero solo al pacto Brian Kellogg, que es el Pacto de París, mediante el cual 15 países, incluido España, en 1928, suscribieron el compromiso de no utilizar la guerra como mecanismo para solucionar controversias internacionales, ¿no? No me refiero ni siquiera a uno de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas, donde se señala de manera general la prohibición del uso de la fuerza, sino evidentemente, como dices, pues otras instituciones. La Corte Internacional de Justicia, donde está presentada la denuncia de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional, los convenios de Ginebra. Creo que te referías a Hungría, si no me equivoco, que fue donde estuvo Netanyahu. Sí, terrible, pero yo me pregunto,
¿Y sería diferente si pisara hoy Alemania? No, estoy convencida de que no. Es decir, estoy convencida de que sería un problema diplomático bestial en Alemania, porque Alemania no prohibiría la entrada cuando, por la orden del Tribunal Penal Internacional que juzga, la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que parece que es lo mismo, es que la Corte Internacional de Justicia pena a estados, mientras que el Tribunal Penal Internacional pena a individuos, es decir, la condena por genocidios a Netanyahu y al ministro de Defensa, creo, de Exteriores, que no recuerdo el nombre, ¿no? Claro, Hungría como miembro firmante, y en este caso también de los que ratificaron el Estatuto de Roma y los convenios de Ginebra, tenía que haber detenido a Netanyahu. El problema es que entre los países que firmaron pero no ratificaron los convenios de Ginebra, sorpresa, se encuentra Estados Unidos, Israel, Rusia, Ucrania, es decir, pues es una sorpresa no tan sorpresa, ¿no? Muy bien, pues lamentablemente tenemos que parar, nos quedan 2 minutos para menos 20, así que estos 2 minutos simplemente agradecer a los que han estado aquí en presencia, a los que están en sus casas o de fuera atendiendo virtualmente a esta nueva mesa de debate. Recordarles que se va a quedar, al estar en streaming, se va a quedar grabado y va a estar en la web de Alumni. Y evidentemente, Chaxi, Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo, ya digo, y por sus conocimientos. Y bueno, les emplazamos a unas nuevas mesas de debate. Les recuerdo que la próxima, en principio, salvo que surjan la semana que viene un tema nuevo y tengamos que hacer un nuevo escenario mundial y cambiar todo lo que hemos dicho aquí hoy, pues está prevista para el día 9 de diciembre en Santa Cruz, la Fundación Caja Canaria. Se va a proyectar un documental sobre la llegada de la expedición Balmis a Canarias. El mismo día 9 de diciembre se cumple aniversario y allí va a haber también un debate, bueno, ahora que estamos hablando de la importancia de no retirar vacunas y seguir investigando en vacunas, pues lo que significó para el mundo el que llegase esa expedición aquí para contribuir a finalizar o a terminar y erradicar la viruela en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes.